Bendiciones a todos. Hoy es un día de mucha bendición. Hoy seguimos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y queremos hablar hoy 22 de abril del 2019. Soy Mayra Fuente. Los días martes yo quiero aprovechar para estar hablando de cómo debemos tratar a los niños, qué debemos hacer nosotros con nosotros mismas también, porque para tratar bien a alguien tenemos que estar libres nosotros de toda amargura, de todo odio, de todo rencor, de muchas cosas que están dentro de nuestro corazón, porque si nosotros tenemos estas cosas, entonces por eso venimos a tratar mal a los niños. Entonces, quiero que miremos en esta mañana cómo generar un ambiente de confianza. ¿Cómo nosotros vamos a generar un ambiente de confianza? Pues el primer paso que nosotros podemos practicar para generar un ambiente de confianza es que tenemos que irnos a la palabra de Dios. Tenemos que ser instruidas con la palabra de Dios. Entonces vamos a ver ahorita la palabra de Dios en el primer paso, que es que para mantener un ambiente de paz en el hogar, hay que practicar muchos principios bíblicos. Y el primer principio bíblico que vamos a ver es en el libro de Timoteo 5:8. Dice Timoteo 5:8: pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no crean. Entonces, para que se dé cuenta que a través de la palabra de Dios, si nosotros queremos consejos para nosotros, queremos consejos cómo tenemos que comportarnos, tenemos que irnos a la Biblia. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, es que si nosotros no proveer de todo, los padres tenemos que proveer de todo. Por eso Dios nos capacita, por eso Dios nos enseña. Primeramente nos da de su amor. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él pone amor dentro de nosotros. Pone de ese amor. Entonces, cuando ya ese amor está dentro de nosotros, nosotros lo tenemos que ir desarrollando. ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando? A través de todo lo que pasa en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros tomemos en cuenta cada cosa que pasa dentro de nuestro hogar para que ese amor vaya creciendo, para que ese amor vaya desarrollándose dentro de nosotros. El amor ágape, que es el amor de Dios que ha puesto dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a generar un ambiente de confianza? ¿Cómo vamos a generar un ambiente de confianza? Primeramente, proveyendo nosotros, siendo proveedores de nuestros hijos en nuestra casa, porque no podemos ir a proveerle a los demás mientras en nuestra casa nuestros hijos están necesitando tantas cosas materiales como cosas emocionales que nosotros podemos ayudar con consejos. Yo te quiero decir que cuando Dios nos libera a nosotros, Dios nos capacita para que trabajemos hasta de psicólogas. Nosotros tenemos que ser psicólogas en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque tenemos que si vamos a generar un ambiente de confianza, entonces nuestros hijos van a venir a nosotros a contarnos lo que nos pasa y todo, pero estamos hablando desde pequeñitos. Que si nosotros los vamos criando así, dándoles esa confianza, entonces ellos van a venir donde nosotros y nosotros vamos a tener, Dios nos va a capacitar para que tengamos las palabras correctas, las palabras que tal vez no es que nosotros se las querramos decir, sino que Dios las va a poner. ¿Por qué? Porque tenemos que prestar nuestro oído para escuchar cosas negativas. Pero desde muy pequeñito el niño nosotros tenemos que darle confianza. Yo siempre les he dicho a mis hijos, desde que estaban pequeños, que ellos tienen que tener confianza en mí. Y es muy importante que cada padre le enseñe a su niño pequeñito. Lo que pasa es que a veces los niños tienen miedo, porque como nosotros reaccionamos de una forma violenta, reaccionamos de una forma contraria a lo que dice la palabra de Dios. Entonces por eso ellos no pueden confiar en nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar ese espacio para que ellos tengan esa confianza. Y entonces que vayan creciendo en ese ambiente de confianza. ¿Por qué es muy importante esto? Para cuando ellos crezcan, que no vayan a contar las cosas que es con nosotros, que es a nosotros que tienen que decirlo, que se las vayan a contar a otra gente, porque hay hijos que tienen más confianza con la gente particular que con los propios padres. Ahora nosotros tenemos que pedirle también sabiduría a Dios cómo vamos a contestar, porque cuando estoy hablando de dar confianza, que nos van a contar cosas bonitas que a nosotros nos gustan, de lo bueno que ellos hacen,
como cosas también, porque como hay que enseñarles a hablar con la verdad. Entonces, cuando van a hablar con nosotros, yo lo primero que le puedo decir es, bueno, háblame con la verdad. Háblame con la verdad porque Dios te va a respaldar. Porque cuando nosotros hablamos con la verdad, Dios nos respalda. Y si nosotros le vamos enseñando a nuestros hijos a hablar con la verdad, déjenme decirles que ellos cada día van a ir avanzando en su vida espiritual, aunque no sean cristianos. Pero en ese ambiente ellos van a ir creciendo. Porque hablar con la verdad es de parte de Dios. Entonces toda persona que no sea cristiana, pero que habla con la verdad, es algo espiritual que tiene de, o sea, en esa área entonces está actuando espiritualmente, porque usted sabe que la mentira no cuesta. La mentira, y mire, y es lo que más abunda, entonces por eso nosotros tenemos que enseñarles, mira, primeramente decime la verdad. O sea, antes de escucharnos, ir con mucha amabilidad, con mucha seguridad a ellos de que los vamos a entender, pero primero quiero que me digas la verdad. Entonces, pero tenemos que saber hasta con qué gestos, cómo le vamos a decir, porque si no, pero es que me tenés que decir la verdad. Entonces, desde ese momento, ese niño ya no te va a decir la verdad. Y va a ir creciendo con eso y nunca te va a decir la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque ya vamos de esa forma violenta, amenazantes. ¿Me vas a decir la verdad o ya vas a ver lo que te va a pasar? Entonces, no es así, porque así no generamos confianza. Así tampoco no estamos haciendo como la palabra de Dios dice, porque proveer, yo no meto solo las cosas materiales, sino que también en todos los sentidos. Emocionalmente nosotros tenemos que proveer a nuestros hijos las palabras correctas. Entonces el que no provee, dice, ni para su propia casa, está negando la fe. Entonces, para que se dé cuenta que hasta para eso necesitamos la fe, para ser proveedores del hogar, para ser proveedores de la familia, necesitamos fe. Entonces todo eso nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ese es el primer paso. El segundo paso es que hay que practicar la tolerancia. Nosotros tenemos que ser tolerantes. Si nosotros no somos tolerantes, entonces no vamos a poder sobrevivir en este mundo. En este mundo se necesita la tolerancia. Y más con nuestros hijos necesitamos ser tolerantes. Entonces dice en Colosenses 3, 12. Dios los ama a ustedes. Sí, pero primero quiero leerles una versión aquí donde habla más, está un poquito más clara. Esa 3 dice, Colosenses 3:13, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Esta es una traducción del lenguaje actual. Entonces tenemos que ser tolerantes. Ahora, ¿qué es ser tolerantes? Tolerantes es aceptar aquellas cosas que a nosotros no nos gustan, pero las vamos a aceptar o sea, no estamos de acuerdo en algo, pero lo aceptamos. Así. No estamos de acuerdo en algo, pero nosotros lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque amamos a esa persona. Porque amamos a ese muchacho. Entonces vamos a aceptar. Entonces lo vamos a aceptar a él como persona, como humano que necesita nuestro amor, nuestro cariño. Pero lo que hace no lo vamos a aceptar. Yo creo que usted me está entendiendo lo que le quiero decir. O sea, porque la tolerancia tenemos que practicarla. En la versión normal, en la otra versión de Dios habla hoy, dice soportémonos. O sea que en vez de ser tolerantes, dice sopórtense. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, oiga bien, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y el 13, que es donde les leí acá en la otra versión, dice sopórtense unos a otros y perdónense si alguien tiene una queja contra otro. Entonces, desde el momento que nosotros soportamos, desde ese momento estamos perdonando también aquello que no nos gusta. Recuerde que no somos nosotros las que estamos practicando eso, sino que son ellos los que están practicando eso. Entonces tenemos que perdonar esa área,
¿Por qué? Porque nada tiene que quitarnos ese vínculo del amor que dice ahí, porque una cosita sencilla nos hace perder la comunión entre nuestros hijos. Una cosita sencilla nos va a apartar. Y sabe que eso puede durar mucho tiempo. Eso puede ser una raíz en un corazón si nosotros no somos tolerantes. Lo que vamos a sembrar en ese muchacho, en ese niño, es una raíz de odio hacia nosotros. Y no los va a ver como personas comprensivas. No los va a ver como personas que de verdad somos unas mujeres de Dios o un hombre de Dios, sino que te va a ver como una persona que no lo comprende. Entonces, por eso es que es muy importante la tolerancia. Necesitamos ser comprensivas nosotros. Entonces, ese es otro punto muy importante. Revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo busqué aquí unas definiciones, no de todo, de 3 partes. Por ejemplo, la paciencia. Bueno, voy a empezar con la misericordia o compasión. Misericordia con compasión es la misma palabra. Dice que es amabilidad, benignidad, compasión, clemencia para no castigar al enemigo y al delincuente. Imagínense, si Dios quiere que nosotros seamos compasivos con el enemigo, ¿cuánto más compasivos no vamos a ser con nuestros hijos? Si Dios quiere que seamos compasivos con el delincuente, porque esa es la definición que yo saqué del diccionario, entonces ¿cómo no vamos a ser compasivos con nuestros hijos? ¿Cómo no vamos a ser compasivos con esos niños que necesitan tanto de nuestro amor, de nuestra protección? Entonces lo que pasa es que para mantener ese ambiente, generar ese ambiente de confianza, tenemos que practicar estos principios, porque si no practicamos estos principios bíblicos, que es lo que a nosotros se nos hace difícil por nuestro orgullo, por nuestro ego, porque es que yo y ese yo que tenemos que botarlo, ese egocentrismo, entonces por eso es que no podemos practicar esto. Pero a la luz de la palabra, nosotros tenemos que practicar esto. ¿Por qué? Porque queremos ser mujeres y varones obedientes a la palabra de Dios. Nuestro amo es Dios. Yo soy esclava de Dios. Yo soy su servidora. Entonces yo me tengo que someter a la palabra que Él dice, a los consejos que Él dice. Entonces yo tengo que practicar esto para que se mantenga ese ambiente de confianza, para estar generando ese ambiente de confianza. Y déjenme decirle que eso tiene que permanecer hasta que Cristo venga a llevarnos. O sea, eso tiene que permanecer hasta que Jesucristo venga a llevarnos. No es por determinado tiempo, sino que hasta que suene la trompeta y Dios diga, bueno, aquí está, mire, empiece a recogernos, así como dice la palabra, de los 4 puntos cardinales, empiece a recoger su iglesia y nos vamos con el Señor. Hasta ese momento nosotros tenemos que practicar estos principios bíblicos para mantener paz en el hogar y para generar ese ambiente de confianza en nuestra casa primeramente. Por eso Dios nos llevó primeramente a Timoteo 5:8, porque es aquí en la casa primero. No podemos ir a otra casa, o me voy de aquí de la casa porque aquí hay mucho desorden, aquí yo no puedo estar. Entonces de repente nos vamos, hay gente que se va de la casa, abandona a los hijos, abandona el marido, porque no puede estar en ese ambiente. Dice ella, pero ¿sabes por qué no puedes estar en ese ambiente? Porque no te has sometido a la palabra de Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios y someternos a esa palabra, porque el punto no es dejar abandonados a los hijos. Quedaron sin comer, quedaron sin aquel desorden en la casa, todo sucio, y ella se fue todo el día. ¿Y por qué te venís para acá? Y no es que vieras en la casa, yo no aguanto tanto que mis hijos hacen esto, que el marido hace otro, que no sé qué. No, hombre, eso no es así. Eso no es así. Si entre más cosas negativas tiene uno en el hogar, son más armas que nosotros tenemos para poder practicar estos principios. Esas son las lijas que tenemos, mire, ve. Porque Dios nos está lijando, Dios nos está moliendo, está sacando la harinita de nosotros. Hay un pasaje bíblico que dice, o sea, se habla de la venida del Señor, que dice que 2 mujeres estarán en un molino. Una va a estar moliendo, pero las 2 van a estar moliendo, pero una va a ser dejada y la otra va a ser... Una va a ser dejada y la otra Dios la va a llevar. Entonces, ¿por qué? Porque eso representa la iglesia. Eso representa la que nos dejemos moldear. Entonces, mientras Dios nos está moliendo, una se va a ir con el Señor. La que se deje moldear por Dios, la que acepte esta palabra y la practique, entonces esa mujer se va a ir con Dios.
Entonces esa es la iglesia que Dios está preparando. Esas dos mujeres tipifican la iglesia que se va y la iglesia que se queda, porque las dos están en una preparación, solo que una se deja moldear y la otra no se deja moldear, porque el molino significa eso. No es que estas mujeres estaban moliendo ahí porque así iban a ir a hacer tortillas, no. Eso no es lo que simboliza eso, sino las dos que están esperando al Señor Jesús. Solo que una sí se deja sacar ese polvito y la otra se queda así toda tosca. Entonces Dios nos está puliendo y nosotros tenemos que dejar pulirnos. ¿Por qué? Porque pronto va a sonar esa trompeta. Un hogar lleno de pleitos, ahí está Satanás. Satanás lo tenemos que echar fuera. Pero no lo va, imagínense que mejor se va uno. Yo he pensado en algún, porque como está, esto es un proceso, yo nunca me he ido de la casa, pero hubo un tiempo que yo quería irme, ya soltera, hubo un tiempo que yo quería irme, pero cuando me ponía a leer la palabra y decía, no, pero es que yo me tengo que mantener aquí, y aquí es donde Dios me tiene, y ahí es donde me paraba y empezaba a orar en el nombre de Jesús, yo te reprendo. Por eso es que es muy importante mantenerse en la oración, porque a veces más bien esas cosas que pasan, esos ambientes así, cuando uno está aprendiendo, más bien esos ambientes lo motivan a uno a orar, porque yo misma analizaba, de repente yo me iba para mi cuarto y decía, quisiera irme para aquí, yo decía, quisiera irme y dejarlos solos. Eso es lo que yo pensaba. Pero inmediatamente, como me quedaba pensativa, o sea, eso lo pensaba de rodillas, porque no hallaba que orar, entonces yo estaba de rodillas y decía, pues lo mejor yo creo que sería en mi mente, pero luego ahí nomás me venía y decía, no, pero es que lo que Satanás quiere es esto, que yo le deje a mis hijos aquí, que yo me ponga a pelear con ellos, que los abandone y mire, que me vaya. Entonces no es posible que papá y mamá abandonen los hijos solo por no querer practicar la palabra de Dios. Y entonces comenzaba a orar y comenzaba a bendecir, mire, bendigo a fulano, bendigo a este, bendigo al otro en el nombre de Jesús, los cubro con la sangre de Cristo, mis hijos pertenecen a Cristo, mis hijos son árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae, mis hijos son robles victoriosos, y empezaba a mencionar nombre por nombre. Fulano es un roble victorioso plantada por Dios para manifestar su poder, el otro es un fiel sacerdote de Dios llamado por Dios, y mire, cuando menos acordaba el ambiente otra vez, un ambiente ya espiritual, pero lo que pasa es que eso lo tenemos que estar practicando siempre, y ese es el punto, que mucha gente se cansa. Mucha gente se cansa, ¿por qué? Porque a veces nos distraemos con cosas de este mundo, nos distraemos en otras cosas, y Dios permite que siempre nosotros estemos en guerra, porque es de la manera que nosotros podemos estar conectadas con Él, es de la manera que nosotros lo podemos buscar a Él. Si Dios nos pone todo en bandeja de plata, olvídese que vamos a buscar a Dios. Entonces, cuando Dios tiene llamados para nosotros, Dios permite todas estas cosas para que estemos, mire, y bendiciendo a mis hijos, y siempre bendiciendo, y siempre bendiciendo. Y eso lo tenemos que permanecer siempre hasta que Cristo venga. Pero necesitamos, entonces ahí es donde dice, sopórtense los unos a los otros. Si yo no puedo soportar ni a mis hijos, es más, si a veces ni uno mismo se puede soportar, porque nos conocemos ese carácter o no es el carácter, sino que es el temperamento, que Dios tiene que ir cambiando ese temperamento. Pero nosotros tenemos que darnos, para que Dios nos quite ese temperamento que traemos de allá, ese temperamento fuerte. Pero Dios lo cambia, Dios los transforma, porque Él está haciendo su obra en nosotros. Entonces, pero tenemos que soportarnos los unos a los otros, no podemos huir, porque si usted huye y se va para otro lugar, imagínense, se va, pues, vaya, supongamos se fue. Allá usted tiene que trabajar de lo que sea. Si no es una profesional, va a trabajar en una casa y ahí le tiene que estar aguantando a sus patrones, a los hijos de los patrones, y tiene que estar, mire, si en la casa uno hace y descansa, pero trabajando uno no descansa porque está trabajando para otro. Entonces usted se va a aguantarle a otro por no estar aguantando ahí con sus hijos, por no estarle soportando a sus hijos y aprendiendo que Dios la esté vistiendo cada día, porque cada día que nosotros soportamos algo es un vestido nuevo que Dios nos pone. Cada día que usted tolera algo es un vestido nuevo que Dios le pone. Y tolerar tampoco significa que vamos a andar amargados y que le vamos a andar diciendo, mira, es que yo no quiero que hagas esto. Eso no es tolerar, eso no es soportarse. Que cada vez que cometan el error usted le va a andar sacando en cara o le vamos a andar sacando en cara, porque a veces hasta a los niños así les decimos, ya no te aguanto, mira.
Por eso es que no me gusta esto, porque no te aguanto. Entonces no es por eso. No tenemos que hacer eso. Definitivamente. Sino que tenemos que perdonar, soportarnos, y por eso dice que tenemos que revestirnos. Revístanse de sentimientos. Recuerda que este revestimiento es de nuestros sentimientos. Que yo tenga sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de paciencia, mis sentimientos de paciencia, de perdón, revestirme de esos sentimientos, andar revestida de esos sentimientos. ¿Por qué? Porque cada día vamos a estar luchando con lo mismo, mientras Cristo no venga. Eso tenemos que tenerlo en nuestra mente, que mientras Jesús no haya venido a llevarnos, nosotros tenemos que estar luchando con todas estas cosas. Pero primero en la casa y después afuera. Revestirnos de todo esto. Sopórtense unos a otros y perdónense. Y si alguno tiene una queja, pues también perdónense esa queja. Qué importante, qué lindo es tener la palabra de Dios, tener una dirección de parte de Dios para poder sobrevivir en este mundo. Eso es lo más bonito que yo he podido experimentar. Eso es lo más bonito que yo he podido experimentar en mi vida. Los momentos difíciles, los momentos estos que he pasado, que le digo que me he querido ir, que he querido huir, son los momentos de mayor bendición para mi vida, porque esto es lo que me ha enseñado a ser la mujer que soy. Los rechazos que me han hecho por allá la gente, los rechazos que me han hecho en las congregaciones o en cualquier lugar espiritual. He recibido muchos rechazos, pero eso, ¿sabe qué es eso? Eso más bien ha fortalecido mi personalidad. Yo no soy una mujer frágil que con cualquier cosa se va a correr. Yo no soy una mujer frágil que la ofenden y dice, yo no voy a volver, me voy a ir a llorar al cuarto. No. Puedo irme a llorar porque como humana tal vez me puede doler una palabra. Pero no me voy a quedar ahí, me voy a sacudir, me voy a levantar y yo sigo adelante porque yo sigo a Cristo, porque yo estoy esperando la venida del Señor y no voy a dejar que otra persona amargada me venga a amargar mi vida a mí por no perdonarla y que con esa amargura esté todo el tiempo y vaya a venir el Señor, suene la trompeta y yo no me dé cuenta. Entonces por eso es muy importante las lijas, es muy importante las ofensas, los rechazos son muy importantes. Hay gente que es tan frágil que nadie la puede ni voltear a ver mal. O sea, y de repente tiene hasta su autoestima baja porque tal vez la voltean a ver mal, pero no por rechazo, pero como tiene su autoestima tan baja que eso, mire, la hace huir. ¿Y por qué ella no va a los eventos por esto? ¿Y por qué ella no va a tal parte? No, por esto. Tenemos que enfrentarnos a esas cosas. Entonces el rechazo te va a fortalecer tu personalidad. El rechazo te va a hacer una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer que no se rinde, que no nos vamos a rendir ante ninguna circunstancia. Entonces eso lo vamos a traer a la casa, que nuestros hijos vean que somos así para que en el tiempo que ellos también van a librar su propia batalla, entonces ellos van a decir, no, yo tengo que ser como mi mamá y yo voy a imitar a mi mamá y no importa si tal vez hasta después de que estemos muertas, yo quiero que a mis hijos transmitirle esto. Y que si el Señor no ha venido, yo me muero primero que ellos. Que se recuerden y que lo practiquen para en sus tiempos de prueba, porque ellos también van a tener que pasar sus momentos difíciles. Yo no se los puedo evitar, porque Dios va a tratar con ellos. Dios va a tratar con su temperamento, Dios va a formar su carácter en ellos. Pero yo voy a ser de ejemplo para ellos, porque van a saber que no me corrí, van a saber que soporté y van a saber que estuve luchando hasta el último momento de mi vida. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece con la ayuda de Dios. Entonces, el segundo paso era que hay que practicar la tolerancia. El tercer paso es la base, de que tenemos que sentarnos en la base de la buena armonía. Es guiarse por los consejos que nos da la palabra de Dios. O sea que la base de la buena armonía es guiarse por los consejos que nos da la palabra de Dios. Y eso siempre vamos a ver aquí siempre en Tesalonicenses 3:22. Ahí Dios también nos va a dar unos consejos para que tengamos una base bíblica para todo esto que se venga sobre nosotros. Nosotros podemos enfrentarlo porque estamos armadas con la palabra de Dios. Esclavos. Cuando habla de esclavos aquí está hablando
Como que si yo tuviese un patrón naturalmente aquí en la tierra, entonces yo soy su esclava. Pero yo lo estoy poniendo como yo, que yo soy esclava de Dios, Él es mi patrón. Él es mi patrón porque yo trabajo para Él. Yo estoy trabajando para Él, yo no estoy trabajando para nadie más. Entonces, como Él es mi patrón, yo soy su esclava. Entonces, esclavos, dice, obedezcan en todo a sus amos, obedezcan a todos a quienes aquí en la tierra son sus amos. No solamente cuando ellos los estén mirando para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero por temor al Señor. Entonces, ¿por qué tengo que guardar yo? ¿Por qué tengo que aguantar? ¿Por qué tendría yo que aguantar esto? Pues por eso. Por temor al Señor, porque yo soy una servidora de Dios, entonces yo no me voy a correr, sino que voy a enfrentarme a la situación difícil, la voy a ganar porque Dios está conmigo, pero voy a pelear. Es una pelea, es una lucha que a diario la tenemos que tener, pero que yo no me voy a correr. Aquí dicen que tus amos sean malos porque, como les dije, está hablando de amos terrenales, o sea, que nosotros quedemos bien, no solo cuando ellos nos estén viendo. Vaya, por ejemplo, lo podemos practicar cuando nosotros tenemos una persona que nos está liderando, que no tenemos que ser aquellas personas que somos muy amables cuando ellas nos están viendo, atendemos bien a la gente, hacemos bien todo, pero cuando ellos no los están viendo, somos otra cosa. Entonces no tenemos que ser así. No tenemos que ser así. Yo recuerdo antes, yo iba a una congregación y fíjense que cuando nos hacíamos un grupo nos habían llamado para que fuéramos a orar a determinada hora. Entonces mire que todo el mundo llegaba, pero nadie se ponía a orar, sino que a platicaban unas con otras. Pues no, yo solo ahí callada, observando, a veces me hincaba. Pero miren, solo escuchaban el carro del pastor y todo el mundo estaba hincado. Entonces eso no se hace, eso es fingido, eso es horrible. Eso es horrible, a mí eso no me gustaba. Decía yo, qué tremendo, esta gente cómo tienen engañada al pastor. Y miren, eran personas, porque como se supone que los que van a la oración son los líderes, son personas que estaban en puestos de liderazgo y que el pastor les tenía mucha confianza, y creo que todavía el hermano le sigue teniendo mucha confianza. Pero ¿sabe qué? Lo estaban engañando, se estaban burlando de él. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber que es a Dios, que no es a ningún pastor que nosotros vamos a servir, sino que a Dios. Porque si nos vamos con esa mentalidad, entonces vamos a respetar al pastor, no nos vamos a burlar del pastor o de quien sea que nos tiene trabajando en esa área, que nos ha dado una orden. Porque si alguien te llama para que ores, es porque Dios le ha puesto en su corazón. O sea, cualquier trabajo espiritual sabemos que es Dios, y Dios usa la persona para que te delegue y te ponga a hacer determinada cosa. Entonces estas hermanas así eran, corrían a hincarse, y cuando llegó el pastor todas estaban así, mire, me imagino que hasta riéndose estaban ahí. Entonces no tenemos que ser así, sino de corazón sincero por temor al Señor. Cuando actuamos así no somos temerosas de Dios, cuando hacemos las cosas solo para que nos miren, o atendemos a la gente bien delante de la sierva, de la líder, para que me mire. Y cuando no está otra persona, no, Dios no está formando ese tipo de gente. Dios nos está formando que seamos transparentes en todos los lugares, donde sea que estemos, que lo miremos a Él, que lo reverenciemos a Él. Entonces, sigue diciendo ahí el 23, todo lo que háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Entonces, si nosotros en el hogar no vemos a los hijos, no vemos al esposo y miramos al Señor, todas las cosas lo vamos a hacer de buena gana. Vamos a hacer la comida, vamos a tener la casa aseada, vamos a todo lo que nuestros hijos necesitan, que nosotros se lo podemos dar, se lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque por eso dice, como si fuera el Señor. Usted va a decir, bueno, pero ¿cómo voy a pensar que como si fuera el Señor? Si este cipote es tan rebelde, este hombre es tan malo, que no sé qué. Pero es que la palabra así dice. Por eso dice ahí, por temor, por reverencia a Dios, por el amor que le tenemos a Dios, por el amor que Él ha puesto en nosotros. Como si estuviera. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben, ya voy por el 24, Colosenses 3:24.
pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Entonces, si yo hago bien mi trabajo aquí en mi casa con mis hijos, de todos estos aspectos que le he hablado, los soporto, les perdono, les ayudo en todo lo que yo pueda ayudarles, les colaboro en todo lo que yo pueda. Estamos hablando de todo, recuerden que estamos hablando todo, emocionalmente, orando por ellos, ayudándolos a solucionar problemas, aunque sea con ideas, dándoles cosas materiales. Entonces todo eso me va a traer a mí una recompensa de parte de Dios. Pero si yo hago lo malo, entonces ahí dice que Dios también me va a traer maldad, porque dice que Él juzga imparcialmente. O sea que imparcialmente es que Él no anda viendo, no tiene aquí como que ya sus grupitos ahí, sus argollas. Dios no tiene argollas. Dios los ve a todos por igual. O sea que Dios bendice al que obedece su palabra. Al final Dios salva al que obedece su palabra. Porque usted en esto de bendecir, usted puede decir, pero usted sabe cómo es. Que es mal hablada, es vulgar, es mala, es peleona con el marido, mezquina, mala con los hijos, mala con el vecino, y usted se siente bendecido. Entonces no, eso puede pasar aquí, pero recuerde que Cristo viene, nos estamos preparando para la venida del Señor. Entonces si Cristo viene, usted está actuando de esa forma, usted se va a quedar. Usted se está engañando sola o solo. La persona que piense que porque tiene todo, porque las cosas materiales no es garantía de que estemos bien delante de Dios. Se equivoca aquella persona que diga que porque tiene negocio, porque tiene carro, porque tiene pistas, que anda bien delante de Dios. Ese fue el problema de los fariseos. Los fariseos, cuando se murió el rico y se murió Lázaro, ellos se sorprendieron porque dijeron, no es posible que Dios premie a este mendigo y mande a un lugar de tormento al rico. Pero es por eso, porque la riqueza no te garantiza la salvación. La salvación te la va a garantizar que hagamos lo bueno, que practiquemos la palabra. Eso es lo que nos garantiza que nosotros nos vayamos con el Señor. O sea que el Señor viene a llevarlo, o sea que nos muramos. Si nos morimos y estamos practicando esto, gloria a Dios, nos vamos con Dios. Pero si no lo estamos practicando, no. Aunque pensemos aquí, como le digo, podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y ese último pasaje es muy importante. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Dios juzga imparcialmente. Entonces esto es tener una base donde nos estamos guiando por la palabra de Dios. Otro aspecto muy importante es querer agradar a Dios, porque amo a Dios y deseo agradarlo a Él. Si yo quiero agradar a Dios, no me fijaré en el defecto de mis hijos, sino en las promesas de Dios para mi vida. Quiero que veamos un pasaje muy, muy importante en Efesios 5:1. Efesios 5:1, para que sigamos poniendo base a esta relación que tenemos con Dios. Efesios 5:1 dice, ustedes como hijos de Dios, nos está hablando a nosotros, ustedes como hijos de Dios, procuren imitarlo. Procuren imitarlo. ¿Qué es procurar? Procurar es hacer más de lo que yo quiero hacer. Es poner el doble. Eso es procurar. Entonces ustedes dicen que son hijos de Dios. Como hijos de Dios amados. Oiga, no solo hijos, sino que amados. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable.
Entonces, ese es el fundamento, esa es la base que nosotros tenemos que tener. Tratar a todos por igual. Estamos hablando, recuerde que el tema que estamos hablando es de cómo generar un ambiente de confianza aquí en la casa. Entonces, si tratamos a todos por igual, si no tenemos preferencia con nuestros hijos, entonces eso agrada a Dios. Pero si preferimos, porque hay padres que prefieren los hijos, aquel hijo que les da dinero, ese es el hijo preferido. Aquel hijo que no trae nada de ingresos a la casa, que solo come, entonces ese hijo pasa todos los días, mire que eso es un haragán, que eso es un desagradecido, que eso es aquí, y cada día lo estás marcando con maldición. Cada día lo estás hundiendo más en las maldiciones. Y no te estás comportando como una verdadera persona de Dios. Entonces no tenemos que tener preferencia, que porque aquel me da y porque el otro no me da. O hay también otro, tenemos que ser equilibrados, aquí tenemos que ser equilibrados, porque también hay padres que el hijo que está mal comportado, como que tiene más preferencia también para el hijo más rebelde, que tampoco tenemos que ser así. O sea, no tenemos que tener ni más preferencia, ni para el hijo que es más rebelde, ni para el hijo que es más bondadoso, que se porta mejor, sino que tienen que ser tratados por igual. La madre tiene que actuar de igual manera, tanto el papá como la mamá, que los quiera a los dos. Porque aquí dice que tenemos que amarlos a todos por igual. Entonces no voy a estar queriendo solo aquel o aquel hijo, porque hay hijos que son más cariñosos con uno. Hay otros que son más disimulados. Entonces no podemos querer al que es más cariñoso. Ay, que mi niña que es tan cariñosa conmigo, pero aquella ni me habla, aquella ni me saluda. Pero tenés que tratarlo por igual. Tienes que tratarlo por igual. Aquí no hay excusa. No hay excusa. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo los amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Debemos de comportarnos como corresponde al pueblo santo. Esto es para toda la gente, porque todos queremos ser un pueblo santo de Dios. Todos queremos irnos con el Señor. Todos tenemos la libertad de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque yo no creo que usted se quiera quedar aquí en esta tierra, o yo no creo que usted quiera morirse e irse para el infierno. Nadie se quiere ir para el infierno. Tendría que ser una gente demasiado tonta para que se quiera ir para el infierno, para que diga que no le interesa esto. Estas son palabras de vida. Este es nuestro seguro de vida, son las palabras. Mire, ve, esta palabra es nuestro seguro de vida. Y aquí no tenemos que pagar nada. Aquí solo tenemos que esforzarnos, seguir adelante, practicando. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo de Dios. Ni siquiera, oiga bien, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra cosa que no sea ninguna otra clase de impureza o de avaricia. O sea, que no hablemos ni tan siquiera de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque todas estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Entonces, por eso le digo que la gente que practica esto, que es chabacano, donde quiera andar chabacaneando enfrente de los hijos, hablando vulgaridades enfrente de los hijos. ¿Cómo vas a mantener un ambiente espiritual? ¿Cómo vas a mantener un ambiente de confianza? Hablando vulgaridades. Si ni tan siquiera dice, usted sabe lo que es inmoralidad sexual, es todo que va en contra de la moral. Aún hasta eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Hasta eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijas se vayan a casar con un pervertido sexual. Y los varones tampoco. O sea que tenemos que orar tanto por los varones como por las mujeres, para que ellos sean personas también diferentes a los demás en todos estos aspectos. O sea, todo eso tenemos que llevarlo en oración. Pedirle a Dios que queremos que nuestros hijos sean bien tratados, que al varón pues Dios le dé una buena esposa, a los varones, y a las mujeres que igual que Dios les dé un buen esposo. Porque todo esto
está en contra de lo de Dios. Y por eso dice que ni siquiera debemos hablar de eso, ni de vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quienes cometen inmoralidades sexuales o hacen cosas impuras o se dejan llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de los cielos. En el reino, dice aquí, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. En la otra versión dice, en el reino de los cielos. O sea, el que es avariento también. O sea, aquí está mencionando también la avaricia. Entonces, todos estos principios tenemos que enseñárselos a nuestros hijos, pero con ejemplo. Porque si yo soy una persona muy avarienta, si yo soy una mujer vulgar, una mujer que comete inmoralidades sexuales, entonces ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo voy a ser un ejemplo para mis hijos? Queremos irnos con el Señor. Yo quiero que mis hijos se vayan con el Señor. Yo no quiero que mis hijos se queden aquí. No quiero que se queden en esta tierra, que cada día va peor. Por eso necesitamos estar orando, estar orando, estar orando. No tenemos que estar viendo los defectos de ellos, sino que seguir orando, seguir orando, seguir orando. Este es un esfuerzo que tenemos que hacer diariamente. Diariamente. Ahora vamos a leer Primera de Pedro. Voy a ver qué dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 2. No sé qué dice ahí. Cuiden, como estamos hablando de cuidar nuestro entorno, de hacer un entorno de confianza. Sí, 5:2. Cuiden de las ovejas que han sido puestas a su cargo. Y aquí vuelve a repetir, háganlo de buena gana. Háganlo de buena gana como Dios quiere. Y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Cuiden de las ovejas. Aquí va a decir, bueno, usted ahí está hablando a un pastor, no está hablando a nosotros. Está hablando también al pastor, pero nos está hablando también a nosotros, porque en nuestra casa nosotros somos el pastor que estamos cuidando nuestras ovejas. Mis hijos son mis ovejas, porque aquí no hay papá natural. Aquí yo soy papá y mamá. Entonces mis hijos son mis ovejas. Entonces yo tengo que cuidarlas. Tengo que estar velando por ellas sin interés de dinero. Me gusta esta parte. Cuiden de las ovejas que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena gana. Entonces no es murmurando que nosotros vamos a estar sirviendo a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que vas a estar murmurando que te va a servir de carga hacerle comida a los hijos? Que te va a servir de carga y arreglar el cuarto. Que te va a servir de carga todo lo que hagas para tus hijos. No, hombre. Ahí es donde no comparto yo. Imagínense una pastora que haga todo de buena gana en la iglesia y que no haga de buena gana las cosas en el hogar. Entonces no funciona, porque primero tiene que ser en la casa. Primero tiene que ser en la casa. Y tampoco forzadamente, oiga bien, forzadamente, no tiene que ser. Háganlo de buena gana como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Forzadamente es como por obligación, es que yo tengo que hacer este almuerzo, porque entonces te vas y lo pones de mala gana. Entonces cuando vienen a comer ni gusto le sienten a la comida. Mientras que si hacemos el arroz y los frijoles, pero mire, con aquel gran amor, ya van a venir mis hijos, yo bendigo esta comida en el nombre de Jesús, que cuando mis hijos vengan, si es algo que no les gusta, pero que solo eso hay, y que cuando vengan la sientan rica. Entonces cuando vengan ellos van a sentir, mami, qué rica esta comida, y tal vez no les gustaba, pero ¿por qué? Porque ahí está la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hicimos a la fuerza, no lo hicimos forzada, sino que lo hicimos de buena gana, como si lo hiciéramos para Dios. Porque ahí vuelve a repetir esa misma frase. Vuelve a repetir lo mismo, así como Dios quiere. Compórtense no como si ustedes fueran dueños de los que están a su cuidado, oiga, sino procurando ser ejemplo para ellos. Así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria
una corona que jamás se marchitará. Pero tenemos que comportarnos, compórtense no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado. O sea que yo no tengo que estar pensando que yo soy la dueña de mis hijos, sino que mis hijos son de Dios. Y como son de Dios, yo se los tengo que cuidar bien. Y al pastor que no se esté haciendo dueño de las ovejas, porque las ovejas no son de él, son de Dios, porque por eso también es que las controlan, las manipulan porque se adueñan. Yo tampoco tengo que controlar ni manipular a mis hijos porque no son míos, son de Dios. Entonces tanto se practica allá como se practica acá, porque hay pastores que manipulan la iglesia. Manipulan las ovejas que tienen, las hacen, mire, ve de vuelta y media. No, no es así. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Usted no puede estar manipulando y controlando sus ovejas, sacándoles hasta la que no tienen. Y no va a atender a la que no le da, a la que no le da nada no la atiende. Aquella que no le sacas dinero no la atendés. Aquella que no tenés nada, que no te da nada no la atiende. No, no es así. O sea, tanto allá como acá como en la casa. Porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria. Una corona que jamás se marchitará. ¿Cuál es el pastor principal? Jesucristo y la trompeta. Ese es el pastor principal.